¿Qué es identidad? La identidad se refiere a las características propias de un ser. Ahora, enfoquémonos en el ser humano. Todo individuo nace en un círculo social, siempre, independientemente de donde provenga. Nuestro carácter, aptitudes y comportamientos son el reflejo de la sociedad en nosotros. Somos muchas veces lo que la sociedad dicta para nosotros. Dependiendo de esta, será el comportamiento, las acciones, el pensamiento que caracterizan a un individuo y que contribuyen así a la formación de su identidad. La identidad de una sociedad como la colombiana pasa a ser vista internacionalmente como tácita, desdeñosa y muchas veces desadaptada. Sin embargo, aunque toda sociedad tiene sus defectos, podríamos atribuir estos señalamientos, en primera instancia, a la mala elección de dirigentes en el país. La historia colombiana está marcada de muchos hechos significativos que obviamente afectan a futuro y nuestro presente, claramente afectado por individualismo y falta de tolerancia, no podría generar un futuro alentador para una sociedad claramente dividida. Durante la hegemonía conservadora y las épocas del bipartidismo, se puede evidenciar lo antes dicho. Cuando se crea un partido político, no necesariamente significa que éste esté en contra de los demás otros, ya que al final la verdadera razón por la que se debe crear estos es debido a una meta en común, la cual es el desarrollo del país, de una sociedad y por lo tanto de los individuos que la conforman. Hecho que hemos olvidado con el pasar del tiempo y de la historia. Hecho que nos lleva a ser la sociedad que somos y que seremos si no recordamos la meta más importante. La memoria es un fenómeno sociológico que debería ser diferenciado de la historia. Lo específico de la memoria social y política son las narrativas de experiencias vividas por grupos sociales, mientras la historia es la memoria oficial, la memoria producida desde el poder. A diferencia de la memoria social que circula a través de la oralidad, la memoria oficial es una narración textual. A pesar de estas diferencias, ambas tienen una misma función, la cohesión social. La memoria social, al igual que la solidaridad de Durkheim, es una amalgama de representaciones sociales y formación de grupos o colectivos sociales. La memoria social y política se define en cuanto tal porque los individuos siempre recuerdan en grupo o porque el recuerdo siempre incorpora imaginariamente a otros. Los marcos sociales de la memoria se refieren al pasado, pero siempre se establecen desde el presente, y en ese sentido son referencias para la orientación de los actores sociales actuales, lo que confiere a la memoria un lugar destacado en la construcción del orden social. Pero lo principal, en términos de la memoria política, es que la memoria se institucionaliza a través de lugares, que tienen simultáneamente un sentido material, simbólico y funcional, con el cual los individuos de una nación se identifican con la misma. La identidad de cada individuo está dada por su nacionalidad. Cada ser, cada grupo, cada comunidad es una combinación absolutamente original, única e irrepetible de factores. Entre seres, grupos o comunidades puede haber semejanzas, pero jamás igualdad. Esa conciencia normalmente va acompañada de preferencias políticas y de tomas de posición frente a problemas políticos, así como de una definición de las propias metas, o sea, del sentido de la propia misión. La identidad es el reconocimiento y la conciencia de nuestra propia memoria, de nuestro propio yo, inconfundible e incambiable. Al pueblo nunca le toca narra la historia de dos amigos, Baltasar y Casiano, ambos de diferentes partidos políticos, en este caso liberal y conservador. La historia se desarrolla en 80 años, en donde ambos amigos tienen disputas y divergencias acerca de los ideales de sus partidos políticos. Por un lado se encuentra Baltasar, que es un liberal y siempre ha creído que algún día al pueblo le va a tocar. Baltasar, un hombre con un fanatismo tóxico hacia el Partido Liberal, pues su argumento reside en el hecho de que su padre, su abuelo, su bisabuelo y su tatarabuelo eran liberales. Además, había momentos en los que no podía defender sus ideas y optaba por recurrir a la violencia. Siempre creyó en el ascenso al poder por parte del pueblo, pues eran ellos, los liberales, quienes debían gobernar y no los godos. Casiano es un hombre del municipio de Choachí, de la provincia del Caquetá, Cundinamarca. Todo en lo que cree gira en torno a la iglesia, pues es ella quien dicta las normativas que regían a los católicos. En la mitad del siglo XIX comenzaron a estructurarse los partidos políticos tradicionales de Colombia.
Primero fue Liberal, en 1848, y cuyo programa fue esbozado por José Ezequiel Rojas. El año siguiente, en 1849, Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro redactaron el programa correspondiente al Conservador. A grandes rasgos, la sociedad en esta Colombia del siglo XIX se dividía en dos grupos que diferían dos cosas. Unos abogaban por la tradición política con la que se venía, y en este grupo estaban los esclavistas, burócratas, terratenientes, militares de alto rango y clero, para quienes la situación era ideal y debía ser mantenida a toda costa. Los otros apoyaban la idea de transformar el Estado colombiano, y eran los comerciantes, los indígenas, los esclavos y los artesanos. Los conservadores, liderados por Mariano Espina Rodríguez, preferían continuar con el Estado colonial que se había alargado porque las transformaciones podían interferir con sus intereses económicos. La abolición de la esclavitud, por ejemplo, afectaba a los intereses económicos de los esclavistas, porque perderían el dinero que los esclavos les habían costado y se verían obligados a contratar jornaleros. Además, convertir en términos jurídicos iguales a todos los hombres les derrumbaba su poder social. La situación de los liberales era muy diferente. Para ellos, el cambio era totalmente significativo e implicaba transformar el Estado, pasando de unas relaciones coloniales a un Estado con leyes generales para todos. Entre ellas estaba la abolición de la esclavitud, la libertad absoluta de imprenta y de palabra, la libertad religiosa, la libertad de enseñanza, la libertad de industria y comercio, la abolición de los monopolios y de los diezmos. En Colombia, la pertenencia a un partido siempre fue cuestión más de tradición familiar que de reflexión individual, lo que hizo que, en nombre de la defensa de dicho partido, el fanatismo imperase por encima del razonamiento pacífico, convirtiendo a las causas políticas en motivo fundamental de la violencia en Colombia durante la primera mitad del siglo XX. Señor Castellano, ¿Cómo has estado, Baltasar? muy mal, ¿no ve que nos robaron esas elecciones? No me vaya a decir que celebremos por la victoria del general Ospina. Buenas tardes, caballeros, señor Baltasar, señor Casiano, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué nos ofrece el día de hoy? ¿Lo mismo de siempre o van a cambiar? No, lo Lo de mismo. siempre. Esta la pago yo, Listo, vale, ya te veo. pero no he dicho nada. Que va, solo con su mirada se le nota. Además, en algún momento el pueblo va a ganar. Pero igualmente no te ibas a haber beneficiado. Mire, señor Baltasar, señor Casiano, ¿qué tal les parecieron las elecciones de este año? Muy buenas elecciones. Excelente, sí. Que va, nos robaron esas elecciones, ni siquiera dejaron Buenas a los tardes, liberales señor votar. Baltasar. Buenas tardes. Baltasar, ¿no vas a ir a la casa a almorzar? No, estoy en huelga de hambre. ¿Cómo así que en huelga de hambre? ¿Y tomando? Pues sí, a usted qué le importa, lo hace a su cocina. Ay, no me diga que se puso así por la derrota del general Herrera. Pues claro, no es que es mi partido. ¿Igualmente le iban a nombrar ministro? ¿A qué aspiraba? No, pero es mi partido, es mi... No. Dígame una razón por la que usted sea liberal. Mi papá era liberal, el papá de mi papá era liberal. No, pero es que eso no es una razón verdadera. Me estoy preguntando cuál es su identidad. ¿Usted qué piensa? Algo que no sea evidencia. Burro, cachiporro. Cállese vos. La identidad política se expresa en la sociedad colombiana a partir de la tradición y no por criterio propio. Por otro lado, el hecho de que las nociones que representan la identidad de una persona no sean propias, da paso a que en verdad no se esté seguro de cuáles son sus ideales y hacia dónde se dirige su pensamiento. Esto, a su vez, fomenta la ignorancia, porque si es algo que en realidad no cree, a futuro va a perder el interés, y por ello su opinión no va a ser relevante para las decisiones del país, como la elección de un presidente. O también se puede llegar a un fanatismo absurdo a tal punto de tratar de defender sus ideas con falacias.